Cambiamos completamente de tema. Preocupación existe por la presencia del Streptococcus pyogenes, al que se le está llamando la bacteria asesina y que ha agravado algunos casos de influenza, incluso provocando la muerte. Este hecho motivó a las autoridades a emitir una alerta y entregar instrucciones a la red asistencial para frenarlo a tiempo. Para profundizar en el tema estamos con Juan Carlos Ormazábal, jefe del Subdepartamento de Enfermedades Infecciosas del ISP, Instituto de Salud Pública. Doctor Ormazábal, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buenos días. Doctor, a ver, uno siente como que retrocede en el tiempo, volvemos a la época de la pandemia. ¿Cuáles son, no sé, las recomendaciones? ¿Cuál es, primero que todo, el conocimiento que se tiene hasta el momento de esta bacteria, doctor, para entender qué estamos enfrentando, qué cuadros se están viendo respecto a esta coinfección? Bueno, lo importante es mencionar de que el Streptococcus pyogenes es una bacteria muy reconocida. Quienes trabajamos, ¿cierto?, en el ámbito médico siempre estamos habituados a diagnosticar, ¿cierto?, a sospechar la presencia de esta bacteria, típicamente responsable de infecciones respiratorias altas como una faringomelitis o bien lesiones en la piel, pero que todo cambia y las enfermedades infecciosas van cambiando también, van evolucionando, y en este caso tenemos un nuevo escenario epidemiológico en que sumado a una infección respiratoria viral como es la influenza A, se asocia, ¿cierto?, como infección o bien como una infección oportunista o secundaria, la presencia de infección por este Streptococcus pyogenes. Sí. Y eso hace que el paciente esté enfrentando ahora dos batallas. En el fondo genera un mayor estrés, ¿cierto?, al organismo y también, ¿cierto?, genera también una evolución mucho más tórpida y desfavorable cuando tenemos estos dos procesos, ¿cierto?, involucrados en un solo caso. Sí, doctor, claro, recojo un poco sobre todo la primera parte de su respuesta. Esta bacteria, entre comillas, es un viejo conocido, claro, de acuerdo a ustedes que estudian estos temas. Pero ¿por qué este año, usted me corrige si es que me equivoco, ha provocado más preocupación que otros años? ¿Por qué este año ha incidido o hay una alarma distinta a los años anteriores, sacando obviamente la pandemia, respecto a esta bacteria en particular? Bueno, el año 2023 la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta internacional en que se reportaba en países de Europa, del hemisferio norte, intensos brotes por esta bacteria, ¿cierto?, asociado también a infecciones virales como la influenza. Y lo que está ocurriendo en nuestro país no es nada nuevo, sino es un fenómeno epidemiológico que se ha ido trasladando en el mundo. Incluso el invierno pasado, países vecinos como Argentina y Uruguay presentaron también importantes brotes, ¿no? Y lo que está viviendo Chile es algo que ya había ocurrido, ¿cierto?, en otros países. Pero acá lo importante es que nosotros tenemos un sistema de vigilancia y la clave es comprender cómo se comporta este patógeno en la población chilena. Siempre pueden ocurrir cambios, por lo tanto el monitoreo es fundamental. Sí, doctor, para que vayamos despejando varias dudas, entregando recomendaciones, que es muy importante de parte de ustedes, los especialistas. Lo primero, ¿qué cuadro podría dar cuenta de que estamos frente a una coinfección? Estamos frente a que esta bacteria está actuando. ¿Qué cuadro dentro de una influenza, entre comillas, normal, podría ser a un papá, a una mamá, a un hermano, a alguien darse cuenta que un familiar o cercano con quien convive está enfrentando un cuadro como este? Bueno, en esto es importante recordar las lecciones que nos dejó la pandemia por COVID. Si yo curso una infección respiratoria y veo que no voy bien, me veo en franco deterioro, que a través de las horas o los días, ¿cierto?, me voy sintiendo mucho más enfermo, lo importante acá es consultar, ¿ya? El equipo médico debe evaluar este caso y también es importante que el equipo médico esté alerta y sensible a sospechar estos fenómenos de coinfecciones, ¿ya?, o de infecciones secundarias. Lo importante acá es que, primero, está la responsabilidad, ¿cierto?, de la comunidad en tener presente de que es importante, ¿cierto?, consultar si es que yo no voy evolucionando bien. Segundo, el equipo médico debe estar al tanto, ¿cierto? Ya se generó una alerta de parte del Ministerio de Salud en que deben estar atentos frente a sospechar estos casos. Tercero, los centros hospitalarios, afortunadamente, y eso habla también del buen nivel del diagnóstico laboratorio, disponen de los métodos para hacer la pesquisa inicial de esta bacteria, ¿ya? Y tercero, el Instituto de Salud Pública en este momento está haciendo todas las pruebas genéticas para
caracterizar de manera adecuada, ¿cierto?, el potencial agresivo de la bacteria que está circulando en nuestro país, ¿no? Hay que recordar de que no necesariamente la experiencia de los países del norte, los países vecinos, ¿cierto?, se va a reproducir en nuestro país, y debemos ser en eso bastante proactivos para tener claro, ¿cierto?, cómo se encuentran las bacterias circulantes en Chile y cuál es su carga de virulencia, es decir, de potencial de agresividad. Sí, doctor, ¿cuán importante es estar vacunado para enfrentar no solamente la influenza, sino que también una eventual coinfección por esta bacteria? Bueno, en esto una de las estrategias más exitosas en prevención es la vacunación. La vacunación de influenza es fundamental, ya que vamos a prevenir un punto importante de este fenómeno de coinfección, y que es fundamental que la población acude a los vacunatorios. Quienes no han cumplido con el calendario de inmunizaciones, por favor, ¿cierto?, que vayan a los vacunatorios, se inmunicen, porque esto es fundamental, ¿cierto?, para la prevención frente a este tipo de nuevo escenario epidemiológico que tenemos, ¿cierto?, una infección viral más una infección bacteriana. Sí, doctor, para que usted nos explique bien en sencillo, los que quizás no somos obviamente doctos en materias médicas, ¿cómo actúa esta bacteria? En el fondo, ¿es más peligrosa cuando actúa sobre una persona que ya tiene influenza? ¿Puede actuar esta bacteria por sí sola sin que esta persona esté, obviamente, con un cuadro de influenza? Suponemos que no está vacunada, ¿cómo cambia? Para que nos explique un poco ese escenario, ¿cómo actúa esta bacteria? Bueno, acá en el fondo la explicación más simple es que tenemos una infección viral, ¿cierto? Una neumonía, por ejemplo, por influenza A, en que va a producir un intenso proceso inflamatorio en el tejido, en el parénquima pulmonar. Por lo tanto, ahí va a tener un nicho en que se pierden las barreras, los métodos de defensa naturales, ¿cierto?, que tiene el tejido pulmonar, y ahí va a estar esta bacteria oportunista, que es el Streptococcus pyogenes, en que va a poder ejercer, ¿cierto?, sus mecanismos de virulencia, es decir, mecanismos de agresión, de una manera mucho más fácil. Y desafortunadamente están apareciendo nuevas familias de Streptococcus pyogenes que vienen recargados en armas de virulencia. Por lo tanto, vamos a tener bacterias de comportamiento mucho más agresivo, ¿cierto?, de mayor poder de diseminación en el organismo, y que se van a encontrar con este nicho, ¿cierto?, con este ambiente en que, debido al proceso inflamatorio que produce una infección viral, ellos van a ser más exitosas en su poder de invasión y producir estos cuadros de mayor gravedad. Sí, para seguir entendiendo, usted obviamente me corrige, incluso me reta si quiere, pero en el fondo, a ver, la persona cuando se infecta, cuando se enferma de influenza, ¿esto viene con la bacteria o son dos cuestiones paralelas? Primero una, después la otra. Son dos cosas paralelas, porque el Streptococcus pyogenes es una bacteria de la comunidad, es decir, que circula de persona a persona. Sobre todo estas variedades más agresivas tienen la particularidad de una más fácil transmisión de persona a persona, ¿ya?, a través de los contactos con las microgotitas de la respiración, ¿cierto?, o cuando uno tose, a través del contacto con secreciones, ¿cierto?, que sean respiratorias, o bien sean secreciones de herida, etcétera, o contacto con ropa que tengan contacto con secreciones de otra persona. Por lo tanto, todos esos factores se van sumando y van haciendo pasos exitosos para que se produzca esta infección, ¿cierto?, secundaria o asociada al proceso de infección viral. Sí, doctor, dos preguntas en una. También, ¿es importante también en qué minuto del cuadro la persona consulta? Eso es lo primero. Claro, quizás cuando usted nos entregaba los primeros síntomas, una de las primeras preguntas, ¿es más importante llegar al principio que llegar ya cuando el cuadro está desatado? Eso uno. Y lo segundo, si es que hay algún rango etario en que esta bacteria sea aún más agresiva de lo que es. Entonces, sobre todo los grupos objetivos, menores de 11 años, adultos mayores, enfermedades congénitas. Ya, obviamente que sí, hay en general los extremos de la vida, la población más joven y la población adulto mayor son los más susceptibles, ¿cierto?, de enfrentar este tipo de infecciones, pero también le tengo que decir que hay un número importante, ¿cierto?, de población adulta joven, ¿cierto?, adolescente, en que también debemos ser cautelosos, ¿ya? Acá lo importante es que cada uno tiene su responsabilidad, ¿cierto?, en que seamos exitosos en el control y la prevención de estas enfermedades. Primero, ¿cierto?, yo como ciudadano debo, ¿cierto?, ejecutar medidas de prevención.
generales, el uso de mascarillas, ¿cierto? Si voy a lugares, ¿cierto?, muy populosos, si yo estoy con sintomatología respiratoria también debo usar mascarilla, lavado de manos frecuente, alcohol gel, ¿ya? Y obviamente cumplir con la inmunización para influenza. Segundo, está la responsabilidad del equipo médico, ¿cierto?, que debe, ¿cierto?, educar al paciente, darle las medidas de prevención, pero también estar alerta desde el punto de vista de sospecha clínica de que podemos tener una infección asociada, ¿ya? Y tercero, ¿cierto?, está lo que cumplen los laboratorios clínicos, que es muy importante, que es el cultivo y la detección, ¿cierto?, de la bacteria, para que nosotros acá en el ISP podamos generar todas las caracterizaciones necesarias para poder monitorear la enfermedad y establecer las medidas, ¿cierto?, a mediano y largo plazo para que los casos no se vayan diseminando. Sí, insistir en un punto que comenzamos al principio, doctor Ormazábal, y lo revisamos hace algunas semanas cuando se dio este cuadro, varias muertes consecutivas lamentables en la región del Ñuble, 5 muertes, 4 de ellas en el hospital regional allá de Chillán, en que se daba lamentablemente se repetía el escenario de que las 4 personas que habían muerto en el hospital no estaban vacunadas. Las 4 personas, de acuerdo a la información que hemos conocido en los últimos días, tenían esta bacteria. Por eso insistir en el punto que es importante vacunarse para evitar justamente llegar a estos cuadros tan agresivos. Exactamente. O sea, Chile, más que Chile, la humanidad dispone de una herramienta muy poderosa que es la vacunación contra la influenza, que hay un antes y un después con esta vacuna y tiene un impacto directo en la mortalidad, ¿ya? Y en eso debemos ser súper insistentes, ¿cierto? Debemos aprovechar esta herramienta de prevención de enfermedades que está disponible, ¿cierto?, en nuestro país, ¿ya? Y que es innegable, ¿cierto?, el impacto que ha tenido, ¿cierto?, en lo que es reducir las muertes por influenza en el transcurso en la historia, ¿cierto?, del uso de esta vacuna. Sí, le agradecemos al jefe del Subdepartamento de Enfermedades Infecciosas del ISP, el doctor Juan Carlos Ormazábal, por esta conversación con Canal 24 Horas. Buena jornada, doctor. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Chao, chao.